Bienvenidos a la sección 2 del curso. Durante estas clases abordaremos los conceptos fundamentales de Unity. Estudiar estos conceptos te permitirá luego comprender las secciones del curso más orientadas a la práctica. Es importante tomarse el tiempo para absorber estos conceptos, para evitar luego el copiar y pegar sin entender el porqué de lo que se está haciendo. Comencemos. Un juego de Unity se construye, a grandes rasgos, a partir de la combinación de objetos y escenas. Las escenas son contenedores de objetos y pueden representar, por ejemplo, un nivel, una pantalla o un menú de juego. Los objetos son cualquier entidad presente en el juego, sea un personaje, una pista de audio, una parte de la funcionalidad, etc. Unity no especifica qué función concreta debe cumplir una escena, por lo que su uso depende exclusivamente del desarrollador. Esto significa que las escenas también se pueden utilizar para mostrar pantallas de menú o cualquier otra pantalla que se requiera, sea o no jugabilidad. El uso que se le da a las escenas, entonces, depende en gran medida de la forma en que se desea trabajar. Algunos juegos utilizan una sola escena para representar todo el mundo, mientras que otros prefieren utilizar una escena por cada nivel. Cada escena es guardada dentro del proyecto como un asset, y por defecto se guardan en la carpeta Scenes. En el editor de Unity, las escenas se visualizan y modifican mediante la vista de escena. Ahora abramos el editor para ver estos conceptos de manera práctica. Aquí tenemos un proyecto recién creado. Notar que al crear un nuevo proyecto, Unity nos provee con una escena como molde para empezar a trabajar. Esta escena tiene como nombre Sample Scene. Para renombrarla debemos navegar hasta el asset correspondiente en la ventana de proyecto, hacer clic derecho y elegir la opción Rename. También es posible hacer clic sobre el nombre de la escena y esperar 2 segundos hasta que el nombre sea editable. Para guardar los cambios, debemos elegir la opción del menú File Save o mediante el atajo Control S. El proyecto nuevo también incluye la carpeta Assets/Scenes, como se puede ver en la ventana de proyecto, y esta es la ubicación por defecto recomendada para almacenar las escenas. La ventana central muestra la escena actualmente cargada. En esta pestaña hay muchas opciones que iremos abordando a lo largo del curso. Pero en primer lugar veremos el aspecto más básico, que es cómo navegar a través de la escena. La escena que tenemos cargada actualmente está vacía, por lo que vamos a utilizar un proyecto que desarrollaremos en secciones futuras para ilustrar mejor cómo navegar una escena con varios objetos. El primer método para movernos por la escena consiste en utilizar las flechas del teclado. Las flechas arriba y abajo nos permiten navegar hacia adelante y hacia atrás de manera relativa a la posición actual. Las flechas izquierda y derecha permiten navegar de manera lateral. Mantener apretada la tecla Shift mientras nos movemos acelera la velocidad de desplazamiento. El segundo método para movernos por la escena es utilizar la herramienta de mano o Hand. Esta herramienta se selecciona desde el toolbar o presionando la tecla Q. Teniendo la herramienta de mano seleccionada, podemos mover el cursor mientras mantenemos el botón izquierdo del mouse presionado para desplazarnos lateralmente o modificar su altura. Un método alternativo para usar rápidamente la herramienta de mano es mover el cursor mientras se mantiene apretado el botón central del mouse. Con la herramienta de órbita podemos girar alrededor del objeto actualmente seleccionado. La órbita se activa moviendo el cursor mientras se mantienen presionadas las teclas Alt y el botón izquierdo del mouse. Alternativamente, si se utiliza el botón derecho en lugar del izquierdo, se puede modificar el nivel de zoom. El último método para movernos por la escena es el modo Fly Through.
el cual se activa al mantener apretado el botón derecho del mouse. Este modo permite navegar la escena con un esquema de controles similar a los que tienen la mayoría de los juegos FPS, es decir, utilizando las teclas W, A, S y D para movernos, el mouse para rotar y las teclas Q y E para modificar la altura. Recordar que en todos los métodos, mantener apretada la tecla Shift aumenta la velocidad de desplazamiento. Otro aspecto importante a recordar es que navegar la escena no tiene efecto sobre lo que verá el jugador cuando el juego se esté ejecutando. Esto se puede comprobar situando la cámara en cualquier punto de la escena y luego abriendo la pestaña de juego. Más adelante veremos cómo modificar realmente la cámara que verá el jugador cuando el juego se esté ejecutando. Por último, introduciremos una herramienta muy útil a la hora de orientarnos en esta vista, el gizmo de escena. Esta herramienta nos indica, de manera visual, la orientación actual de la cámara y nos permite modificarla rápidamente. Más adelante, cuando hablemos sobre espacios tridimensionales, analizaremos el significado de X, Y y Z. Por el momento, basta saber que, si queremos retornar a la orientación por defecto de esta vista, debemos hacer clic derecho sobre el gizmo y seleccionar la opción Free. Así concluimos esta clase. Como actividad recomiendo repasar el concepto de escena, practicar crear un nuevo proyecto vacío y utilizar las funciones de navegación introducidas en esta clase. En la siguiente clase continuaremos analizando cómo las escenas trabajan en conjunto con los objetos para dar forma a los juegos de Unity.